están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Revolución Wellness. Mi nombre es Lili del Callejo y yo soy tu host en este podcast. El día de hoy tendremos a nuestro invitado especial, el doctor Roberto López, quien nos hablará desde su experiencia personal sobre la osteoporosis como paciente y también como doctor. Quiero que para que la gente empiece como a conocerte un poquito más y nuestra audiencia sepa cuál ha sido tu trayectoria y cómo es que has llegado hasta aquí, nos platiques un poquito sobre dónde estudiaste medicina y cómo fue que pudiste entrar a estudiar medicina en el lugar donde estudiaste. Bueno, estudié medicina porque realmente es algo que me llamaba desde chico, ¿no? Y mi oportunidad era en una universidad pública, ¿no? Entonces, yo soy de Guadalajara, entonces, bueno, busqué en la Universidad de Guadalajara, donde 1 de cada 10 entra a la universidad. Entonces, bueno, hay que echarle ganas en la prepa, hay que hacer buen examen para poder entrar. Estudiamos medicina, ¿sí? 6 años y de ahí la especialidad de ortopedia. Realmente estuvimos viendo varias opciones y dije, ortopedia es lo mío, es una especialidad muy variada, ¿sí? En donde realmente modifica la calidad de vida de las personas, ¿no? De los pacientes. Entonces, de ahí me fui a la Ciudad de México a estudiar ortopedia. Dije, ¿dónde es el mejor hospital de México para estudiar ortopedia? Y entonces seleccioné el hospital, en aquel momento Magdalena de las Salinas, ahora Victoria de la Fuente Narváez, que es el hospital ni más ni menos que el más grande de Latinoamérica de ortopedia y traumatología. Es un hospital con 28 quirófanos para ortopedia y trauma, 650 camas, y donde se atienden casos muy complejos de todo el sur del país y el centro del país, ¿no? Ok, Entonces creo que fue una formación bastante buena. genial. ¿Y cómo fue que pudiste ingresar a hacer tu especialidad ahí? Porque tengo entendido que para hacer la especialidad, todos los que estudian medicina tienen que hacer un examen y después los van filtrando. Cuéntanos, ¿cómo es ese proceso? Sí, se hace el famoso examen nacional que todo el mundo le tiene miedo en su momento, ¿no? Ok. En aquel momento, ahorita cambiaron el sistema justamente, pero desgraciadamente, pero en aquel momento, entre mejor promedio sacabas en el examen, podías escoger antes la sede. Entonces, para ortopedia quedé en el 5º lugar a nivel nacional, entonces realmente pude irme a la sede que yo quisiera, ¿no? Wow. Estuve, como dicen, escauteando diferentes hospitales a nivel nacional y dije, este es el mejor, ¿no? Y Ok. pues listo. Ok, y eso es que 4 años de especialidad en ortopedia, donde aprendes qué. Estos 4 años, ¿qué pasa? Estos 4 años de ortopedia y traumatología, que incluso hay un concepto donde, pues, ¿eres traumatólogo o eres ortopedista? Pues es que somos las dos, ¿no? De hecho, salimos como especialistas en ortopedia, pero la especialidad es traumatología y ortopedia. Vemos, traumatología se refiere a todo lo que es fracturas, golpes, esguinces, todo lo traumático, todo lo después de un accidente, vaya. Y lo ortopédico es todo lo crónico, el desgaste de una articulación, que me duele el hombro, la rodilla y demás. Esa es la parte ortopédica. Hacemos los dos, ¿no? De hecho, ahí está dividido, son 2 torres, una de ortopedia, para todo lo crónico degenerativo, y otra de traumatología para todo lo agudo, ¿no? Que es como el hospital de guerra, decíamos, porque realmente llegan casos eh, complejos, ¿no? Por decirlo así. Y de todo el Este, país, tengo sí, entendido. de todo el sur del país, de repente viene un paciente en helicóptero de Chiapas, ¿no? Entonces, pues llega y casi directo al quirófano, porque si viene de Chiapas en helicóptero es porque no viene muy sano, ¿no? Viene en una condición un poquito delicada de salud, entonces hay que atenderlo de manera pronta. Ok. Y listo. Realmente están divididos en ese hospital estábamos divididos en muchos servicios, ¿no? En cirugía de miembro superior, de rodilla, de cadera, y eso te ayuda a irte enfocando en distintas áreas y cubriendo las distintas subespecialidades que tiene la ortopedia y la traumatología, ¿no? Después, saliendo de esos 4 años, bueno, durante esos 4 años tuve el privilegio de poderme ir a hacer algunas rotaciones al extranjero, que son ir un mes a un hospital. Fui a Barcelona a hacer una rotación en cirugía de mano, en cirugía de hombro, ¿sí? En donde aprendes cómo trabajan esos sistemas, aprendes cómo hacen la cirugía en otros lados, ¿sí? Después, ¿Y a qué te refieres, por ejemplo, con privilegio? O sea, no todos pueden irse. no todos pueden irse, ¿sí? Porque hay que conseguirse las rotaciones solo, ¿no? O sea, nadie te dice, mira, toma, aquí está esta rotación para que te vayas, mijo, ¿no? Entonces, pues hay que irse consiguiendo cada quien sus O oportunidades. sea, buscar al hospital, a un doctor en el hospital, en el extranjero, para que te dé espacio para poderte enseñar. Es correcto. Ok. O sea,
aquella vez que me fui a España, mandé yo creo que unos 8 o 10 hospitales solicitud, de los cuales me contestaron 3, y de esos 3 seleccioné cuál era el mejor, ¿no? Por ejemplo, hice otra a Innsbruck, que dicen, ¿dónde es Innsbruck? No es un pueblito en medio de los Alpes austriacos, ¿sí? Pero tiene un hospital excelente en traumatología, porque tienen muchos centros de esquí alrededor, entonces todos los fracturados de los centros de esquí llegan a ese centro. Esquí de nieve. ¿No? Esquí de nieve, ¿sí? Okay. Que son casos igual bastante complejos. Fracturas expuestas, el hueso salido, todo esto. Es correcto, fracturas muy fragmentadas, muy severas, porque los accidentes de esquí pues, son accidentes graves muchas veces, ¿no? Y tienen un sistema excelente desde que el paciente llega. O sea, incluso hubo una ocasión donde llegó un paciente con una sección medular donde la columna estaba partida en 2 literalmente, ¿sí? Llega en el helicóptero, directamente del helipuerto baja una plataforma hacia el tomógrafo, que es donde se sacan estudios tridimensionales del hueso, ¿sí? Y de ahí directo está comunicado con el quirófano. Se cierran y se abren compuertas para dividir los cuartos, y en 1 hora de la llegada del paciente ya lo estás operando para poderle salvar o tratar de salvar esa función, ¿no? Porque después de una lesión medular básicamente quedas parapléjico. Okay. Entonces se busca reparar todo y fijar todo para que los nervios se vuelvan a unir y pueda volver a caminar esa persona, ¿no? Okay. Entonces esas horas doradas, les llamamos, realmente salvan vidas y salvan extremidades también, ¿no? Ok. Y después de estos 4 años, entiendo que durante 4 años estuviste yendo a rotaciones en Europa y formándote, ¿no? Con diferentes especialistas por tiempos cortos, ¿no? Terminando la especialidad, ¿qué otra formación obtuviste? Después de la especialidad, pues uno siempre tiende a subespecializarse, ¿no? ¿Sabes qué? Esta área me gusta más, pero quiero realmente hacerlo bien. Entonces, conseguí una beca para el extranjero en fracturas por fragilidad. La realidad es que a mí lo que más me gustaba es la cirugía de hombro y codo. Entonces, hablando con el profesor con el que iba a estar allá, fue, oye, ¿puedo hacer ambas cosas a la vez? Sí se puede, nada más pasando un poco más de horas en el hospital, y listo, fue lo que hicimos. Me fui a Viena, en Austria, a un hospital donde en promedio de edad de los pacientes era 85 años. Okay. Entonces realmente es un hospital del adulto mayor especializado en traumatología, ¿sí? En donde vi casos de cirugías bastante complejas, reoperaciones, y aprendí técnicas, incluso la pura recuperación del paciente, no necesariamente solo técnicas quirúrgicas, sino mi profesor, allá el doctor Franz Kralinger, que fue un excelente maestro, me decía, pues realmente al adulto mayor tienes que reintegrar lo más pronto posible a su función. Entonces, a levantarlos al siguiente día de la cirugía, ¿sí? Que Para fue mí o muy para salvaje, México en ¿no? el momento era algo muy salvaje, ¿sí? Actualmente se empieza a hacer mucho más, pero eso tendrá 3, 4 años. Anteriormente yo era de los únicos locos que paraba al paciente Al día al siguiente. día siguiente o a los 2 días de la cirugía, pero eso hace la diferencia en que el paciente se recupere. ¿Pero una cirugía de qué tipo? De una cirugía de fractura de cadera, por ejemplo, Wow. de una cirugía de fractura de fémur, ¿sí? Y ya caminando En al día ocasiones de fractura de tobillo, exactamente. Obviamente con su andadera, si es una fractura de tobillo, a veces una bota walker, pero el puro hecho de no dejar al paciente en la cama, le preservas muchísimo músculo, le preservas muchísima función, que no le cuesta después el triple recuperar, ¿no? Eso es bastante Exacto. bueno saberlo, ¿no? Sí, 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 la parte del manejo interdisciplinar, que es esto, trabajar especialistas coordinados, ¿sí? Porque estamos acostumbrados le pido la valoración al de medicina interna para que me vea el paciente desde la cirugía, el anestesiólogo durante la cirugía, y acá realmente era una toma de decisiones entre todos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo se lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a anestesiar? ¿Qué cuidados debemos de tener? ¿Sí? Para que el paciente tenga el mejor desenlace posible, Okay. ¿no? Y después de esto, habiendo conocido la medicina, el trauma, por ejemplo, ¿no? En diferentes países, ¿cómo podrías tú definir la salud? Primero como doctor, como médico y después como paciente. Ok. La salud, bueno, como lo define la OMS, es como un estado de bienestar biopsicosocial, que se escucha muy sencillo, pero obtener ese estado de bienestar o estar eh, saludable, valga la redundancia, de manera física, con comorbilidades controladas o sin comorbilidades, con adecuado estado funcional, ¿sí? Psicológica,
que es una parte que en ocasiones la medicina la dejamos un poquito por fuera, ¿sí? Y social, que el entorno social, la integración social del paciente también es algo indispensable para que ese paciente tenga su propósito y para que ese paciente pueda eh, desenvolverse como persona, es complejo, ¿sí? Y por eso el abordaje interdisciplinar de la salud actualmente, ¿no? Que anteriormente era solo la parte médica, su medicamento, su rehabilitación o su cirugía, lo que se necesite y vámonos, ¿no? Y todo lo demás lo dejamos por un lado, ¿sí? Si el paciente no se mejoraba en lo otro, pues no se le va a mejorar el dolor, no se le va a mejorar, no va a tener ni ganas de levantarse de la cama. Y como paciente que hemos estado platicando en otros episodios de este podcast, que padeces de osteoporosis también autodiagnosticada desde hace un año, como paciente de osteoporosis, ¿cómo definirías tú la salud? Mira, como paciente realmente el diagnóstico de osteoporosis, digo, no sé si lo hemos platicado alguna vez, pero fue un diagnóstico incidental. Iba a hacerme un estudio para poder mejorar mi estilo de vida por un plan de ejercicio que estábamos por realizar y tal. Fui a hacer una composición corporal por densitometría, en donde incluía la densitometría ósea, TBS, morfometría vertebral, y me voy dando cuenta que tengo una osteoporosis con muy alto riesgo de fractura a mis 36 años, ¿no? Porque fue el año pasado. Entonces realmente sí te cambia un poquito la perspectiva y empiezas a ver la atención del paciente desde una perspectiva diferente, ¿sí? O sea, justo me dedico a osteoporosis, me dedico a fragilidad ósea, y bueno, fue un golpe de suerte, siento yo, el haberme diagnosticado antes de una fractura. Porque normalmente el paciente, desgraciadamente, se diagnostica porque ya tuvo una fractura. Y entonces le hacemos la densitometría, y entonces tiene osteoporosis, ¿no? Pero la prevención primaria es algo que estamos muy atrasados en México y debemos de promover más incluso los médicos, ¿no? En los sistemas de salud. Pero bueno, realmente cambia la perspectiva porque empiezas a entender otras cosas. Por ejemplo, ese miedo, ¿no? Al principio yo decía, pues bueno, ¿puedo cargar a mi hija o no puedo cargarla? ¿No? ¿Qué tanto nada más me la siento aquí en la pierna, ¿sí? O si la puedo levantar y a lo mejor me fracturo una vértebra, ¿no? Entonces, la primera vez que la cargaba decía, pues por un lado, no si puedo, tengo que mejorar la postura, tengo que estar así y tal. Y por otro lado, pues esperando a escuchar el crack, ¿no? O sea, es la realidad. Entonces, eso te va cambiando la perspectiva porque es eh, un juego entre la seguridad o tu seguridad y tu bienestar. ¿Por qué? Porque tú quieres estar haciendo todas las cosas que se pueden hacer, ¿no? La mayoría. Y entiendes que al ponerle limitaciones a un paciente, también le limita su calidad de vida. Y entonces ya cada vez eres mucho más cauto en decirle, no haga esto y no haga lo otro, ¿sí? Claro. Y empiezas a ver desde una manera un poco más integral, porque entonces también empiezas a ver fuera de los medicamentos, ¿no? ¿Qué más puedo hacer para mejorar mis huesos Exacto. que no sean los medicamentos para osteoporosis? De hecho, incluso tomando en cuenta, obviamente, que la estructura de mis huesos todavía está bien, aunque la masa, porque aquí hay que entender que la osteoporosis normalmente se diagnostica por densitometría, por la presencia o no de una fractura y por la alteración de la arquitectura del hueso, que es como la estructura, ¿no? La densitometría ósea nos mide, digamos, en un cuarto qué tantas personas hay, qué tanta masa de hueso tenemos. Hay un estudio que se llama TBS, que es Trabecular Bone Score, que nos mide nuestras paredes, qué tan sanas están, qué tantos hoyos tienen. Entonces, mi TBS estaba bien. Entonces dije, bueno, vamos empezando a hacer ejercicio, estilo de vida. Se da uno cuenta que no es tan sano como creía ser, ¿no? Yo creía que comía bien, que hacía ejercicio bien, y me doy cuenta que pues no realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que se puede ir mejorando y tan solo con estilo de vida, ¿sí? Ejercicio, alimentación, algunos suplementos para llegar a niveles óptimos de vitamina D y calcio, mejoré entre un 6 y 8% mi densidad ósea en columna y en cadera, ¿sí? En 8 meses. Entonces, creo que ¿Quién mejor para decirlo que un especialista en osteoporosis, ¿no? exactamente. Y esta nueva corriente, ¿no? Que ha surgido a partir de estudiar por qué las personas, cuando un médico les da una indicación y se apegan o no se apegan a la indicación del médico, se han hecho muchos estudios de qué es lo que tiene que ver, ¿no? Con que una persona sí se apegue al tratamiento y otra persona no se apegue al tratamiento. ¿Tú qué consideras que influye en que una persona se apegue o no a un tratamiento cuando estamos hablando de osteoporosis? Normalmente, bueno, lo primero es que el paciente te debe de entender, ¿sí?
O sea, el paciente debe de entender lo que le estás diciendo. Si utilizamos muchos términos médicos, a lo mejor el paciente se va a quedar igual que como está. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Quién sabe? Una palabra bien rara, mira, aquí me la anotó. Eso tengo, ¿no? Entonces, si no sé ni qué tengo, ni por qué me pasó esto, ¿cómo voy a lograr yo cambiar lo que estaba mal? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la consulta yo trato de hablar con mis pacientes y mencionarles, mire, es esta situación, pasa por esto y podemos irla mejorando de esta manera A, B, C, D, ¿no? Incluso preguntar dudas, incluso les diré a los pacientes, si tienen dudas, pregúntenle al doctor, ¿no? O sea, en ese momento, oiga, doctor, no lo entendí, ¿no? Claro. O sea, y digo, obviamente nosotros como médicos debemos ser abiertos para ser receptivos con esas dudas del paciente, ¿no? Sí. Porque la gran mayoría de las veces son reales. Sí, lo que decías hace rato sobre el miedo, ¿no? De cargar a tu hija y esto, cómo lo has entendido desde un lugar distinto, ¿no? Porque lo estás viviendo. Tenemos como la disonancia cognitiva de decir, eh, lo que yo entiendo es lo mismo que la otra persona está entendiendo y no funciona así, ¿no? Porque después de haber estudiado tantos años medicina nos damos cuenta que precisamente esto, tenemos un lenguaje muy avanzado, ¿no? Y a veces hay que traducirle a las personas y por eso existe tanta gente nueva, ¿no? Que empieza a hablar como de la salud desde una perspectiva más comprensible para las masas, ¿no? Digamos. Sí, exactamente. Normalmente, si un paciente tiene dolor en múltiples articulaciones, ya le tomamos exámenes, todo sale bien, le tomamos radiografías o estudios de imagen y en general sale bien y no nos explicamos tanto el dolor. Y a lo mejor nos vamos un poquito a ver su estilo de vida y dice, bueno, es que tengo 3 trabajos, trabajo en la mañana de cargador, en la tarde trabajo de mensajero y en la noche trabajo de velador, tomo 10 cafés al día y consumo Coca-Cola y Gansito. Pues entonces a lo mejor, pues de ahí viene todo esto, ¿no? No necesariamente hay algo mal en su estructura, ¿sí? Pero si tenemos un nivel de estrés tan alto entonces todo eso va aportando y todo eso va aportando también para bien, ¿no? O sea, muchas veces cuando hablamos de dolores, por ejemplo, articulares de rodilla o de cadera, eh, incluso les comento yo a mis pacientes, pues va a servir más bajar 10 kilos de peso que tomarnos 10 cajas de pastillas, porque la obesidad y el sobrepeso, que bueno, es muy prevalente en nuestro país, pues realmente nos aumenta el riesgo de dolor, nos aumenta incluso el riesgo que yo tenga de que me sometan a una artroplastía o a una prótesis, ¿sí? A una cirugía, que es la última etapa de tratamiento después de una larga etapa de dolor, rigidez, pérdida de función y demás, que conlleva la osteoartritis de rodilla o cadera, ¿no? ¿Qué podrías decir tú como paciente y como doctor que lleva a una persona a tener osteoporosis a una temprana edad? Porque ya hemos estado viendo diagnósticos de osteoporosis desde los 40, pues en tu caso 36 años, y algunos pacientes incluso más jóvenes con este padecimiento. ¿Qué crees que lleve a un paciente a tener osteoporosis a temprana edad? Sí. Aquí en la osteoporosis a temprana edad, lo primero, bueno, va un 50-50. 50-55% de las veces es por algún factor genético, alguna enfermedad ósea metabólica que tiene desde la infancia, ¿sí? O herencia de, si vas atrás y ves, mi abuelita tuvo fractura de cadera, mi tía, mi mamá, sí, entonces ves que hay un factor genético importante, pero el otro 45% es qué hacemos y qué no hacemos, ¿sí? El estilo de vida que están teniendo nuestros niños, que incluso es algo que yo ahorita veo con mi hija, ¿no? Si yo tengo osteoporosis a los 37, entonces yo quiero que mi hija no lo tenga, ¿sí? Lo genético no lo puedo cambiar, ¿sí? Porque ya está, así está, así existe, y a lo mejor le tocó también. Pero, por ejemplo, el hecho de que los niños tengan un nivel adecuado de vitamina D desde su infancia nos ayuda a aumentar esta masa ósea hasta un 15%. ¿Qué es esto? Todos llegamos, nuestro esqueleto se recambia a lo largo de la vida, 5 a 7 veces, ¿sí? Y nuestro pico de masa ósea es alrededor de los 30 años. ¿Qué es esto? Alrededor de los 30 años llegamos a nuestro nivel máximo de hueso. Si yo a esos 30 años no llegué al máximo y llegué a un nivel subóptimo, ¿sí? Desde ahí voy a empezar a bajar. Voy a llegar mucho antes a osteoporosis que si yo llegué a un máximo. ¿Qué hace que llegue al máximo? Lo genético no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar qué como, qué hago, ¿sí? Y a qué me expongo. ¿Qué hago? El ejercicio. Tan solo el ejercicio nos disminuye un 50%
las posibilidades de que un niño tenga osteoporosis, ¿sí? Obviamente, un ejercicio hecho 3 veces a 5 veces a la semana, ¿sí? Donde sea una adecuada cantidad. No es que juegue en su recreo. No, pues es que no es suficiente, ¿no? O sea, hay que hacer mayor actividad física, un deporte estructurado en ocasiones, ¿no? Que a los niños además les encanta, ¿no? Sí. Y la otra es la alimentación. Si sale del juego y le doy un juguito, le doy un refresco para que se hidrate, o sea, obviamente le estoy dando en la torre porque son alimentos proinflamatorios, son alimentos que no nos van a ayudar a que se recupere, a que se hidrate, que recupere calcio, por ejemplo, el organismo, sí, que perdemos incluso con el sudor. Entonces, es muy importante que le estoy dando también a mi hijo, sí, que cumpla requerimientos para la salud osteomuscular, sí, que cumpla requerimientos de calcio, sí, van entre 600 a 1000 miligramos según la edad del niño, ¿sí? Checar que los niveles de vitamina D sean adecuados. El mexicano tenemos un muy mal metabolismo de la vitamina D. Hasta 68% de los mexicanos tenemos hipovitaminosis D, ¿sí? O sea, por debajo del nivel óptimo que deberíamos. Exactamente. Incluso la incidencia de fracturas por estrés que salen en atletas, que estuvieron los atletas conmigo y me dicen, es que como me fracturé, yo hago muchísimo ejercicio, ¿sí? Y entonces, las fracturas por estrés, ¿qué son? Son fracturas por los impactos repetitivos que salen maratonistas, corredores de ultradistancia. Antes le llamaban fracturas del recluta porque se pasaba en soldados, ¿no? Pero actualmente pasa en pacientes que hacen CrossFit, que corren, que hacen carreras de trail running, Yoga. ¿sí? En yoga pudiera pasar, aunque es más infrecuente porque no es deporte de impacto, ¿sí? Basquetbolistas, futbolistas. Incluso me ha tocado pacientes de 20, 25 años con fracturas fracturas por estrés en cadera, ¿sí? Que les duele la cadera, no saben qué es una fractura por estrés. ¿Y de qué edad? De 24 años, por ejemplo, Wow. la última que tuve. Tuve esta semana anterior una paciente igual, 40 años, una fractura por estrés del segundo metatarsiano, que es un hueso del pie, ¿sí? Porque se fue de viaje y caminó mucho, ¿no? Entonces, tan solo con eso no necesito ser maratonista, ¿sí? Ok. Y están relacionados a un nivel muy bajo de vitamina D. Y los dolores, estos dolores que empiezan, yo no sé, 40, 45 años y empieza el típico de que, es que me duele la rodilla, ¿no? Y empezamos a normalizar, ¿no? Y creemos que es algo propio de la edad, ¿no? A partir de los 35 años vas a empezar, ya no vas a poder bajar la panza, ya te va a empezar a doler la rodilla, vas a tener que tomar Riopan cada que salgas, todo esto, ¿no? ¿Qué son estos dolores? O sea, ¿de dónde viene el dolor de la rodilla que es tan común en gente como así normal? De repente se me duele la rodilla y van contigo y ¿qué? Es muy buena pregunta porque normalmente el paciente ya incluso con es que tengo osteoporosis y por eso me duele la rodilla. No. Ya se Son autodiagnostican. exacto. Son cosas muy distintas. La osteoporosis es un padecimiento que causa como consecuencia las fracturas, ¿sí? Por baja energía, que son las fracturas que se cayó caminando en la calle y se rompió la muñeca. Un impactito y se Exacto. rompe. Eso empieza alrededor de los 50, 60 años. Okay. Después, poquito más, puede ser, empecé a perder altura, pues ya no mido unos 64, mido unos 61. Si yo he perdido más de 4 centímetros de altura, es casi diagnóstico de una fractura vertebral. Significa que una vértebra ya se me apachurró, ya se me aplastó, se me acuñó. Y por eso, el adulto mayor lo vemos que empieza a perder altura y empieza a encorvarse, ¿sí? Entonces, y termina con la fractura de cadera, ¿no? Alrededor de los 80 años, la fractura de cadera, que es una entidad per se que provoca mucha morbimortalidad. ¿Qué es esto? El paciente puede llegar a fallecer y en la recuperación funcional es difícil. Tanto que el 80% de los pacientes con fractura de cadera quedan dependientes de alguien más, al menos para hacer una actividad de la vida diaria. ¿Qué puedo hacer yo para que no sea de esos pacientes si me fracturo la cadera, no depender de alguien más? Ok. Primero, hay que checarnos. Hay que checar nuestros huesos. ¿Desde cuándo? Porque es cuando empezamos a decir, pues, ¿cuándo conviene? ¿Qué nos dicen las guías? Todas las mujeres arriba de 50 años deben de revisarse. La mujer cuando tiene la menopausia pierde mucho hueso, ¿sí? Entonces, si yo ya tuve mi menopausia, hay que empezar a revisarse. O si yo tengo antecedentes de osteoporosis en mi familia, sobre todo fracturas de cadera en línea directa hacia arriba, madres, abuelas, ¿sí? Bueno, no madres, madre, abuelas, ¿sí? Hay que checarse incluso desde antes. En los hombres se recomienda arriba de los 65 años.
o si tienen alguna fractura previa, que sea por baja energía, o sea, un accidente de moto, pues cualquiera nos fracturamos, ¿no? Me caigo de la bici a 50 kilómetros por hora, pues también me voy a fracturar. Pero si me caigo de la banqueta, si me caigo de un escalón y me fracturo, eso no es normal. Ya estoy frágil. ¿Sí? Entonces hay que revisarse. O hay algunos otros factores, por ejemplo, en la mujer el cáncer de mama, en el hombre el cáncer de próstata, que dan medicamentos que afectan al hueso, que son muy importantes y hay que tomarlos, porque sin eso no nos vamos a curar del cáncer, ¿no? Pero sí nos tiene un efecto deletérea en el hueso, entonces debo de proteger mis huesos, ¿sí? Acudir atención para proteger mis huesos, ¿sí? Los dolores. Entonces, volviendo a esto, o sea, eso es una cosa, y los dolores son la principal causa de dolor articular en rodilla y en cadera es la osteoartritis. ¿Qué es la osteoartritis? Es el tipo más común de artritis, que es una mezcla entre un desgaste mecánico de la articulación y una inflamación crónica en las articulaciones. ¿A qué le llamas desgaste mecánico? Desgaste mecánico es los pasos que doy, ¿sí? Sobre todo si tenemos alguna alteración de nuestro eje, que tenemos las piernas, le dicen charritos, se las tienen en varo, ¿sí? O en tijera, que están en valgo. Eso va a producir un desgaste anormal de mis articulaciones. Es como si yo trajera una llanta de un carro desalineada, ¿sí? Y está pegando en el suelo así. Entonces automáticamente esta zona se va a desgastar más rápido de la otra que el otro lado y se le van a salir las cuerdas, ¿no? O sea, digamos que esto no está simétrico y entonces caminamos chueco y por eso se empieza como a desgastar más Exacto, que ahí es una parte mecánica que podemos resolver. Ahí se corrige el eje de carga y listo. En la osteoartritis esto se acompaña o puede no tener ningún problema en la forma de la rodilla y es un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Mediado por varias células, macrófagos, linfocitos y otro montón de células y citoquinas que producen un proceso de inflamación crónica no solo en el cartílago, en el hueso, en la grasa sinovial, que es la grasa que tenemos en las articulaciones, ¿sí? En los tendones donde se agarran al músculo, ¿sí? Y va muy relacionado a comorbilidades, ¿sí? Obesidad, dislipidemias, diabetes, ¿sí? Aumenta la incidencia de osteoartritis. La actividad física, entre menor actividad física haga yo, más es el índice de osteoartritis. Incluso el puro hacer ejercicio nos ayuda a disminuir el dolor cuando tenemos osteoartritis en un 50%, ¿sí? Mejora la calidad de vida hasta en un 60%, ¿sí? Entonces, esa parte, la dieta, es otra parte muy importante y hay otros factores del estrés que no podemos cuantificar tan fácil con la ciencia, que es esto, el estrés, el sueño, o sea, qué tanto duermo, qué tanto estrés tengo o no tengo, ¿sí? Qué tanto mi entorno socioemocional está adecuado, porque eso también genera un proceso de estrés en el organismo y igual de inflamación crónica por el estado de defensa crónico. Diríamos que inteligencia emocional, ¿no? O sea, Es qué correcto. tanto es tu ventana de tolerancia para poder acumular estrés, ¿no? A lo largo de la vida. Si hay cosas microscópicas que te alteran mucho o lo puedes manejar, ¿no? Esa parte. Exactamente, que es difícil de medir con la ciencia, porque normalmente en la ciencia hacemos estudios donde vemos esto cuánto le afecta en tantos años, ¿no? Sí, sí. Muy Entonces, cuantificable. Es exactamente. más como cualitativo, ¿no? La parte de las emociones, la parte de cómo el entorno de la persona, todo esto cómo influye. Exacto. Y por eso mismo, por ejemplo, este dolor por osteoartritis va a decir, bueno, ¿y ahora qué le hago? ¿No? Ya lo tengo porque es muy común. ¿Qué tan común? 30% de los pacientes mayores de 45 años van a padecer osteoartritis. Y 15% osteoartritis de rodilla. Y de cadera, un 15 a 18%. Es un poquito menos, pero también es bastante común. Porque son nuestras dos articulaciones de carga principalmente afectadas, ¿sí? Entonces, pues 3 de cada 10 son bastantes, ¿no? 1 a 2 de cada 10 también son bastantes. Y las estrategias de manejo son igual, multidisciplinarias, ¿no? Incluso terapia conductual está dentro de una de las ramas de tratamiento de la osteoartritis. El ejercicio es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la osteoartritis. Normalmente me duele la rodilla, la cadera, ya no camino, ya no, porque me duele. Al revés, hay que ponernos a hacer. Obviamente, hay ejercicios que son adecuados, Todo y personalizado. que no son adecuados. O sea, exactamente. hay que ver el paciente específicamente qué necesidades tiene. Sí, cada paciente es diferente y cada quien tenemos cosas distintas, por eso lo ideal es
un esquema personalizado del ejercicio. Sé que en ocasiones no se puede. Entonces, como guía general, ¿no? ¿Qué podemos decir? Todos los deportes de un impacto alto, que es desde trotar hasta vóley, básquet, fútbol y demás, en el paciente con osteoartritis no son recomendados, ¿sí? Porque el impacto daña la articulación o genera más proceso inflamatorio y el movimiento lo mejora. Entonces, Depende. ¿con qué hago movimiento? Bicicleta, una elíptica, natación, y obviamente tengo que favorecer tener músculos más fuertes. Entre tenga mayor fuerza muscular en los músculos de alrededor de esa articulación, la van a proteger más y va a estar menos cargada. Entonces, esa es una parte muy importante. Obviamente el peso. Entre más peso esté cargando esa articulación, más la vamos a someter a estrés y más inflamación vamos a generar dentro de la misma, ¿sí? Y obviamente la dieta, ¿no? Si estamos hablando de inflamación, actualmente hay un concepto que es, por cierto, muy interesante, el concepto del inflammaging, que es el proceso de cómo vamos envejeciendo por un proceso de inflamación crónica, ¿sí? Que va dado mucho por qué le meto a mi cuerpo y qué hago con mi cuerpo, ¿no? ¿Qué hago con él? ¿Qué actividad hago? ¿Qué soporte le doy? ¿Sí? La grasa per se es un tejido proinflamatorio, libera citoquinas que ayudan a que se perpetúe ese proceso Claro. de inflamación, ¿sí? Obviamente, si tienes dolor, pues a lo mejor hay que dar ciclos de medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos, antiinflamatorios COX-2, que son familias de antiinflamatorios que nos ayudan a disminuir dolor e inflamación, porque normalmente eso es un dolor episódico. Normalmente es un dolor que tengo temporadas que estoy, como dicen, a todo dar y temporadas donde estoy muy sintomático, ¿sí? Normalmente es un dolor que suele ser simétrico. Pues me duelen las 2 rodillas, me duelen las 2 caderas, me duelen las manos y una rodilla. Entonces, estos son como una guía que puede significar, ¿sabes qué? Tengo osteoartritis, porque el diagnóstico es básicamente clínico y nos acompañamos con alguna imagen como radiografía o resonancia en caso necesario, ¿no? Entonces, otro síntoma característico es un dolor que en la mañana amanece más rígido, ¿no? Entonces, es la típica caso que te dice el paciente, pues en la mañana como que tengo que calentar la rodilla y tal para poder dar paso porque si no me duele mucho. Entonces, esos son datos típicos clínicos de la osteoartritis, ¿no? Okay. Con el frío se empeora, con el calor se mejora, ¿sí? Y esas terapias también las utilizamos para el tratamiento. La terapia física por un médico rehabilitador, por un fisioterapeuta, nos ayuda mucho para reintegrar al paciente al ejercicio. Así a grandes rasgos eso podemos decir del dolor de rodilla y cadera. Ok, interesante saber todo lo que el cuerpo, ¿no? Y lo importante que es hacer ejercicio para todas las especialidades, ¿no? En todos lados ya todos nos recuerdan que el ejercicio, la alimentación es como de las cosas más importantes. Ok, entonces la osteoartritis es un padecimiento donde las personas requieren cirugía o requieren algún tipo de tratamiento, algún masaje o no sé, porque muchas veces estamos buscando como la solución menos dolorosa, ¿no? La solución donde menos eh, tenga yo que exponer mi cuerpo, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a operarse Sí, y, claro. ¿no? Entonces, tú ahí, ¿cómo tratas al paciente? ¿Cómo llegas a este eh, momento donde ya se necesita la cirugía? ¿O qué podemos hacer antes de tener el procedimiento quirúrgico? En la osteoartritis existe algo que se llaman escalones de tratamiento. ¿Qué es esto? Empezamos por lo más básico, que es lo que comentamos ahorita, ejercicio, medicamentos antiinflamatorios cuando hay picos de dolor, mientras podemos tomar algún suplemento que nos ayude a mejorar inflamación articular como la condroitina, la cúrcuma, la capsaicina tópica, son de los que han demostrado un poco más de efectividad, incluso acorde a guías internacionales, para disminuir dolor y rigidez en osteoartritis, porque normalmente la gente va a decir: "Pues es que me duele, me siento rígido, no me puedo mover tan bien, no puedo hacer mi vida normal", ¿no? Entonces, en base a los síntomas, aquí hay que valorar al paciente de manera integral, en donde vemos qué tanto le afecta el dolor, qué tanto dolor tiene, qué tal están sus rangos de movilidad, la función de su rodilla, que eso lo valoramos en la consulta, en la exploración física, y cómo están sus estudios radiográficos, ¿sí? Y en base a eso vamos viendo
nos vamos con medicamentos, o hay ocasiones donde decimos, bueno, vamos al escalón 2, que son procedimientos un poco más invasivos, pero son de consultorio, las famosas infiltraciones, que es poner algo de esteroide de depósito, de corticoide de depósito en la articulación que disminuye inflamación, ¿sí? Las guías internacionales nos dicen disminuye la inflamación por un periodo más o menos de 6 meses, mejora dolor y rigidez. ¿Pero qué es esto? ¿Una inyección? Es una inyección en la rodilla o en la cadera, ¿sí? Ok. Y la otra cosa que se puede, porque tenemos un número limitado de infiltraciones por articulación, normalmente son 4, y no podemos En toda la vida. a lo largo de la vida, y no podemos pasar menos de 4 meses entre una y otra. Si me duró menos de eso, realmente ya no me fue efectiva, mejor hay que buscar otra alternativa. Ok. Hay otra alternativa que es la viscosuplementación, que es poner ácido hialurónico, hialuronato de sodio y demás en la rodilla, que es una sustancia como un gelecito que, digamos, disminuye la fricción, hidrata cartílago y baja la inflamación dentro de la articulación. Eso nos ayuda a disminuir dolor, rigidez y mejorar función por un periodo de más o menos un año. Esto también. Un año, año y inyección. medio. Es una inyección también, exactamente. Ya cuando esto no funciona, ¿sí? Entonces nos quedan algunas otras alternativas, les digo yo, paliativas o conservadoras. Paliativas porque no va a curar la osteoartritis como tal ninguno de estos, ¿sí? La va a controlar. El uso de algunas rodilleras blandas, el uso de plantillas cuando hay alguna alteración del eje, ¿sí? Y la última escalón de tratamiento es la prótesis de rodilla, la prótesis de cadera, que es donde básicamente cambiamos la articulación, ¿sí? Quitamos la zona dañada y ponemos unos recubrimientos nuevos. O sea, ya no hay nada que hacer. Perfectos. Cuando ya se intentó todo, el siguiente paso es, te tienen que cambiar la articulación. Exactamente. Hay algunas cirugías como las artroscopías, que son cirugías mínimo invasivas que se hacen por 2 agujeritos a través de una cámara para resolver algún problema puntual. ¿Qué es esto? Tengo osteoartritis, pero a lo mejor bajé un escalón y roté y me rompí un menisco. Bueno, puedo perfectamente resolver esa ruptura del menisco mediante una artroscopía, ¿sí? Actualmente ya no se recomienda las famosas limpiezas articulares que antes se mencionaba que eran buenas, que es nada más y nada menos que meter el artroscopio, la cámara para ver cómo está la articulación, limpiar los pedacitos de cartílago que hay y demás, porque se ha visto que a los 2 o 3 años el paciente regresa con dolor. Tenemos que tener alguna lesión muy puntual, una lesión en un menisco, en un ligamento, focal en el cartílago donde podamos hacer algún procedimiento para repararlo, para que tenga su utilidad. ¿Y qué pasa con un paciente que tiene osteoporosis y necesita un reemplazo de la articulación? Ya no le duele muchísimo, ya intentó todo, tiene osteoporosis, ¿se puede operar? ¿Hay riesgo? ¿Qué pasa en esos casos? Es excelente pregunta porque realmente es de los principales miedos del paciente con osteoporosis. Es que yo ya no me puedo operar porque tengo osteoporosis. Y se me va a fracturar la prótesis, o se me va a zafar, o se me va a aflojar, ¿no? Y efectivamente, si yo tengo osteoporosis y me pongo una prótesis y no hago nada al respecto para mejorar la salud de mis huesos, sí tengo mucho más riesgo de tener una fractura alrededor de mi prótesis, que se me afloje más rápido la prótesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque las prótesis se aflojan no porque se desgaste la prótesis, no porque se gaste, porque básicamente es, por decir burdamente, un fierro, ¿no? O sea, es de titanio o de No se desgasta. cobalto, no se desgasta. Pero en donde va puesto en el hueso es donde, al tener esos micromovimientos continuos, vamos perdiendo hueso. Y eso hace que se aflojen las prótesis. Sí tengo osteoporosis. Y aunque no tenga, eso va haciendo que se afloje. Y por eso tiene una vida media. ¿Cuál es la vida media de una prótesis de rodilla o cadera? Alrededor de 20 años, 25 años, ¿sí? Porque van cambiando las tecnologías en las prótesis también. En el paciente con osteoporosis van a durar menos si yo no hago nada. Justamente hicimos una publicación a inicios de este año, ¿sí? Sobre algo que se llama optimización ósea preoperatoria. ¿Qué es esto? Tengo osteoporosis, me voy a poner una prótesis, o necesito una prótesis en rodilla o cadera o hombro, ¿sí? Hay que mejorar mi hueso incluso antes de la cirugía o después de la cirugía para que no se siga perdiendo, ¿sí? Incluso puedo ganar hueso después de la cirugía. Y entonces eso va a hacer que mi prótesis me dure más, que las complicaciones sean mucho menos, ¿sí? Obviamente hay que acudir a valoración para diagnosticar bien e iniciar tratamiento
tanto farmacológico como no farmacológico, para mejorar la calidad de mis huesos. Antes de la cirugía. Sí, ¿Cuánto tiempo antes? normalmente lo hacemos, el paciente llega con el dolor en la rodilla o la cadera, ¿sí? Y cuando ya acepta la cirugía o cuando ya dice: "¿Sabes qué? Sí, quiero la prótesis", es porque ya no puede ni hacer su vida normal, ¿no? O sea, ni caminar una cuadra sin que le duela, ¿sí? Sin tenerse que sentar en una banca, ¿sí? Ni subir una escalera más que una vez al día porque le duele demasiado y se le inflama. Está en un evento y se le inflamó la mitad de la pierna porque ya la rodilla está como globo, ¿sí? Entonces, en esos casos se requiere una prótesis de rodilla. Obviamente hay que hacer una valoración radiográfica del paciente y demás para ver que sea el caso. Puede haber otras patologías que causen estos mismos síntomas. Entonces, lo indispensable, obviamente, es la valoración médica, ¿no? Ya se diagnostica, se ve que es una osteoartritis, osteoartrosis de rodilla, y se ha visto que si aguantamos al paciente meses para que haga efecto el medicamento para osteoporosis en el hueso, perdemos tanto músculo y hueso por estar en reposo, porque al ser una articulación de carga yo no me voy a poder mover. O sea, o me va a doler mucho moverme, entonces es imposible que yo le diga: "Póngase a hacer ejercicio", ¿sí? O póngase a caminar cuando Sufriendo de dolor. exactamente. Entonces, incluso en la misma declaración de posición que hicimos, este artículo que les comento, ¿sí? Exponemos que no es necesario dejar al paciente esperar 3 o 6 meses en lo que el tratamiento hace efecto. Lo iniciamos en el momento de diagnosticarlo, así sean 2, 3 semanas, ¿sí? Y, se empieza a mejorar el hueso y logramos que ese hueso siga mejorando aunque ya esté la prótesis ahí, porque el hueso que queremos mejorar no es el que quitamos con la prótesis, sino el que queda alrededor de la prótesis, exactamente. Entonces, se ha visto que con el tratamiento para osteoporosis se disminuye la pérdida de hueso alrededor de los implantes. ¿Por qué? Cuando ponemos un implante en el hueso, como es un poco más duro, esto produce un efecto que se llama stress shielding, que es esta pérdida de hueso por micromovimientos y por descarga. La carga de mi peso va a través de la prótesis y se va hacia abajo en el fémur, por ejemplo, en la cadera. Y la parte de arriba del hueso se va perdiendo. Y entonces eso hace que después empiece a bailar la prótesis y se fracture, ¿sí? Entonces, si yo evito que el hueso de arriba se pierda, ¿sí? Eso va a ayudar a que me dure la prótesis más tiempo. Excelente, doctor. Pues muchas gracias por toda esta información súper valiosa. Ya para ir cerrando nuestra entrevista, cuéntanos, ¿qué le dirías tú a un paciente que tiene como este miedo, ¿no? Que dice: "Es que a mí me duele y ni siquiera me atrevo a ir al médico", ¿no? Porque hay muchísima gente que tiene todavía este tabú y siente que el médico lo va a regañar, porque todavía se usa, ¿no? Hay médicos que todavía regañan a los pacientes. Entonces, ¿tú qué le dirías a un paciente que está dudando de si va, se atiende, se está aguantando el dolor? ¿Qué mensaje le dirías? 2 cosas. La primera es, la información es poder. Entonces, si yo no sé ni siquiera lo que tengo, ni cómo se resuelve, entonces, yo puedo elucubrar una cantidad de ideas que a lo mejor ni siquiera son ciertas, ¿sí? Entonces, no hay nada como ir con el médico, que el 70% de las cosas que atendemos se resuelven sin cirugía. No por ir con el doctor ya me voy a operar, ¿sí? Entonces, voy con el médico, recibo la información. Si tengo oportunidad de algún tratamiento conservador, hacerlo, cambiar estilo de vida y demás. Y si se requiere alguna cirugía, ya yo decidiré cómo decidir cuándo es bueno operarse, que esa es la otra, ¿no? Normalmente yo lo que digo a mis pacientes es cuando usted lo necesite. ¿Y cuándo es esto? Cuando el dolor, la pérdida de la función, la inflamación y la rigidez ya no me dejan hacer mi vida normal, ¿sí? Porque una cosa es muy cierta, con los años nos vamos haciendo más jóvenes. Entonces, si tengo 60, 65, 70 años y tengo un dolor que no me deja caminar, a lo mejor una cirugía temprana a los 70 o 75 años me va a ayudar, me va a ser más fácil superarla que a los 85. Te va a comprar Cuando me retiro ya no me pueda ni mover. Me va a comprar años porque voy a poder ser más activo en la vida, más independiente y más móvil, ¿sí? Y la otra es el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio y a lo que expongo mi cuerpo, los tóxicos, alcohol, drogas, tabaco, Súper. es algo muy importante
para el desenlace de muchas cosas en la salud, incluyendo la musculoesquelética. Y la otra parte, la emocional y la social, ¿no? Entonces, si tengo yo en mi casa incluso algún adulto mayor que está aislado, está sin mucho que hacer, un poco solo, entonces es una persona que hay que acompañarle, y ese puro acompañamiento, esa pura inclusión dentro de la sociedad le va a ayudar un montón de cosas en su vida, ¿no? Que es algo también muy importante. Sí, el aislamiento y la soledad provocan como muchos problemas de salud mental y física y de todo tipo, ¿no? Pues muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta entrevista que fue bastante ilustradora, ¿no? Para todas las personas que no estamos familiarizadas con estos términos de osteoartritis, de osteoporosis, pues ya aprendimos hoy un poquito más sobre de qué se trata, así que pues los esperamos en el siguiente video de Revolución Wellness Podcast.